Narración de las nubes, por Julio Garmendia. Capítulo 1. De cómo fui lanzado sin consulta a las nubes en persecución de unas enaguas. El origen de mi rápido viaje al país de las nubes es completamente fortuito. Nada más ajeno a mi voluntad que esta momentánea elevación de mi persona para luego descender nuevamente. Confieso, pues, no sin rubor, que este viaje, como tantos otros, solo se debe a que un día vi unas hermosas enaguas que subían majestuosamente en el aire, a pesar de los esfuerzos que su dueña hacía por retenerlas en la tierra. Fui siempre muy sensible a la vista de enaguas en los aires, y apenas veo unas en la atmósfera, tengo la costumbre de acudir en auxilio y prestar gratuitamente mis socorros. Me lancé aquel día, sombrero en mano, para atraparlas como si fueran simples mariposas. Y fui yo mismo arrebatado por el torbellino que provocaba estos estragos y empujado por el viento hacia las nubes. De este modo salí de la existencia terrestre y fui lanzado sin consulta a las peligrosas aventuras del espacio. Las enaguas estaban ahora infladas por el aire y se me acercaron contoneándose con gracia. Su desenvoltura en semejantes circunstancias me reconfortó singularmente. Por su conducto recibí lecciones de energía. Las tomé en mis manos y les prodigué 1000 caricias. ¡Ah!, exclamé, ¡qué gran daño os hace el viento al separaros de vuestra dueña! ¡De ninguna manera!, exclamaron. El viento, que suele levantar los techos, es incapaz de levantarnos a nosotras, enaguas, sin nuestro previo asentimiento. Estábamos ansiosas de respirar el aire puro. Momentos después, se deslizaron de entre mis manos, con habilidad seguramente aprendida de su reciente posesora. Las vi ondular en el aire hasta caer, y supongo que no tardaron en persuadirse de su error y de cómo el género de vida que habían abandonado era, sin embargo, uno de los más dichosos y envidiables que pueden darse sobre la haz de la tierra. Capítulo 2. De la conquista de las nubes y de la destrucción de un grande y poderoso imperio por las corrientes de aire. Apenas tocaban el suelo las enaguas, que yo, por mi parte, tocaba la región donde se encuentran las primeras nubecillas, e ignoro si me hallaba aún sometido a su influencia estimulante o si era presa del vértigo de las alturas. Es lo cierto que no bien logré poner el pie en las nubes, empecé a subir con ardor increíble y una fuerza incontrastable. Me animaba la pasión de ascender. Me deslicé por angostos desfiladeros al borde de espantosos precipicios. Vencí cuanto se oponía como obstáculo a mi paso. Nada pudo evitar mi ascenso y hollé la cúspide de las nubes, a las cuales me dirigía en esta forma. ¡Oh nubes! He aquí que me he puesto heroicamente a la cabeza de todas vosotras. Cuando he aquí también que, a un soplo de viento inesperado, la inmensa montaña comenzó inopinadamente a desgajarse y la nube más alta de todas, aquella desde donde yo arengaba a las demás, huyó conmigo en la dirección que el viento le marcaba. Capítulo 3. De cómo por una cuestión de fronteras se desata la guerra en las nubes. Oí resonar grandes truenos. Los estampidos se sucedían con violencia al través de las nubes encendidas por cárdenos fulgores. Aturdido, apenas podía darme cuenta de cómo manaba la sangre de las nubes, en forma de lluvia. En aquella escena de muerte comprendí todo el horror de la guerra, y la ruina, y la desolación que traen consigo los odios despiadados. Tocadas por el rayo,
Las nubes lanzaban rugidos atronadores, tambaleábanse un instante y se licuaban. Pero mi vida estaba en riesgo. Hice acto de contrición y se me anegaron en lágrimas los ojos al recuerdo de mis innumerables pecados. Imploré a Dios que me perdonara el deseo de bienes temporales, en gracia a que estaba en las nubes, que momentos antes había concebido. Asimismo, le rogué que me dispensara, en vista de la flaca naturaleza humana, los pensamientos de otra índole que hubieran podido inspirarme las enaguas. Abrigaba el propósito de no pecar más en la vida, caso que pudiera seguir viviendo, ni apartarme otra vez de la conducta que nos hace agradables a los ojos divinos. Y sin duda hubiera cumplido estos propósitos con entera fidelidad y rectitud, si extraños acontecimientos ulteriores no me hubieran puesto en presencia de tentaciones verdaderamente irresistibles para aquella misma flaca naturaleza humana de que ya antes he hablado. Capítulo 4. De cómo perdí el mayor bien que puede concedernos la fortuna. No solo me fueron perdonadas mis inequidades, sino que me fue dado conocer la misericordia celeste en su máximo esplendor. No puedo atribuir a otra causa el hecho que presencié enseguida, cuando, en tanto que el tiempo se calmaba rápidamente y que yo daba gracias a Dios por los beneficios derramados sobre mi cabeza durante la lluvia, la nube, siempre cambiante, dibujó los contornos de una mujer que andaba con levedad, aunque iba ciega, y en quien inmediatamente reconocí sin trabajo la atrayente hermosura de la diosa Fortuna. Fue sonrosándose, iluminada por un rayo de sol que reaparecía después de la tormenta, y de ella fueron víctimas al punto mis mejores ideas de enmienda. Me eché a sus pies y me puse a contemplar sus formas con deleite. ¿A dónde me conducía? Pensé que me llevaba hacia algún paraje oculto, solo de ella conocido, detrás de algún denso nubarrón, y que allí se proponía a concederme el mayor bien que puede concedernos la fortuna. Tuve deseos sacrílegos, lo confieso con vergüenza. Ambicioné con locura los dones más preciados de la diosa y la estreché entre mis brazos en un instante de turbación. Olvidaba por mi mal que era de substancia etérea. En aquel brusco movimiento se le desprendieron las ligeras vestiduras, y al retirar mis brazos de su cuerpo, la vi desvanecerse y desaparecer como un sueño. Capítulo 5. De cómo, al subir por una escalera, abarqué el panorama del vasto mundo vaporoso, y ya sin fortuna, no tuve inconveniente en persuadirme de la vaporosidad de todo en las nubes. No vacilé en subir por una escalera de tenues nubecillas que descubrí entre los restos de la fortuna, y a medida que lo hacía, iba descubriendo un vasto panorama que abarcaba el conjunto de los países que demoran en las nubes. Desde allí vi cuán variadas nieblas pueblan esos grandes espacios y de cómo aquellas por entre las cuales había pasado solo constituyen pequeñas porciones de un mundo sin límites visibles. Allí sucédense numerosas variaciones, ocurren catástrofes insignes. Todo se agita con movimiento incomprensible. Nada subsiste de ningún hecho grande o pequeño. Y una vez que las cosas suceden, es casi como si no hubieran sucedido. En el vasto mundo de las nubes, el soplo del viento pasajero modifica incesantemente el curso de los acontecimientos más graves. Llegando a lo más alto de la escalera, entreví en el horizonte lejano una luz dorada, las apariencias de una ciudad hacia donde se dirigían
todas las nubes. Hacia ella iba también yo, empujado por la brisa bonancible. Atrás quedaban los sombríos guiñapos, restos de recientes desastres, jirones de luchas desgarradoras. Todo un mundo poblado de imágenes apesadumbradas o descomunales cedía el sitio a aquel nuevo mundo poblado de sonrientes apariciones llenas de dulzura, de esperanza y de gracia. Allí proponíame ya pasar el resto de mis días, en el olvido de viejos infortunios y al resguardo de otros contratiempos, dichoso en mi país de blancas nubes. Pronto hube de observar que la misma ráfaga que me llevaba en dirección de ella iba a la vez alejándola delante de mí, y no precisamente a igual velocidad, sino con mucha mayor rapidez, puesto que ella era una substancia brumosa en toda su inmensa construcción, en tanto que mi poco volumen era hecho de pesados materiales. Capítulo 6. De cómo nací otra vez en las nubes y de cómo vine nuevamente a la tierra, porque, estando recién nacido, había perdido el uso de la razón. Me senté a llorar mi dolor, los codos apoyados en las rodillas y la cabeza colocada entre las manos. Me abismé profundamente en la meditación de mi infortunio. Ignoro si esta posición determinó el fenómeno que paso a describir, término de mi estada en los aires. Pero es lo cierto que cuando pasados algunos instantes quise levantarme para continuar mi camino a través de las nieblas, observé con angustia que me hallaba sumido en el vientre de una nube que avanzaba lentamente. Sin atreverme a producir el menor movimiento, dada la delicada situación en que me veía, me di a 1000 reflexiones acerca de esta sorpresa que me deparaba la suerte. Volvería a nacer y vería por segunda vez la luz, tendría parentela en las nubes y cuando quisiera me sería posible producir truenos terribles para distraer agradablemente mis ocios. Aquel fue uno de los momentos de mayor expectativa que he conocido en mi vida. Me aguijoneaba el deseo de ver las condiciones de existencia en que sería echado al mundo. Apenas nacido, decíame a mí mismo poniéndome un dedo sobre los labios: descubriré al primer golpe de vista la alcurnia de mi nacimiento y la posición social de mis nuevos progenitores. En efecto, vine por segunda vez al mundo aquel mismo día. Por desgracia, al nacer había perdido toda curiosidad por averiguar la condición de mi cuna y la calidad de mis padres, así como el dinero de que pudieran disponer. Hallándome recién nacido, ignoraba la importancia de estas cosas. También por la misma causa, me hallaba privado de todo asomo de reflexión, experiencia y cordura, a tal extremo que me dejé arrastrar por una corriente de aire que me trajo de nuevo hasta la tierra, donde actualmente estoy y donde he compuesto esta historia.